Y a mí me inspiró en mi ministerio la vida de Thomas Cole, su forma de trabajar, su forma de actuar, su honradez tremenda. Cualquiera hubiera hecho la obra, pero Dios quiso que fuera él. Uno tenía el tacto y el cariño de la gente, pero Mr. Cody era un hombre trabajador. Él salía el lunes al campo misionero y regresaba el viernes. En el capítulo anterior revisitamos la llegada del misionero Alberto Jesús Díaz Navarro y el surgimiento de la primera iglesia bautista en suelo cubano. Hoy avanzamos en nuestra narración y nos vamos a centrar en los inicios del siglo XX cubano, principalmente en sus protagonistas y acontecimientos que hicieron la época en ese momento. Una época en la que a partir de 1902 y hasta 1947, estudiosos e historiadores la mencionan como la época de la Gran Comisión o de la base y estructura, como reconoce el doctor Leoncio Veguilla en su obra Más de 100 años de obra bautista en Cuba Occidental. Algunos datos, algunos registros de la época nos dan cuenta de elementos importantes que queremos mencionar con nuestros televidentes. Por ejemplo, se funda la Convención Bautista de Cuba Occidental, se crea el primer seminario bautista en nuestro país. También se incluye el alumbrado eléctrico en el año 1908 en la iglesia del Calvario, que había sido adquirida hacía pocos años, y también se crea el primer coro, se dice que en el año 1907. Con todos estos acontecimientos se comienza el siglo XX en Cuba, marcado también por derroteros importantes para los bautistas cubanos. Este segundo capítulo vamos a iniciarlo desde la ciudad de Matanzas. Es un gusto para nuestro equipo. Nos encontramos en una provincia que en la actualidad consta de 32 iglesias bautistas y que ha sido cuna de importantes siervos, hombres y mujeres fieles al Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, desde esta provincia, a fines de la década de 1920, el hermano Miguel Ángel del Real y Rivera fue el instrumento escogido por el Señor para llevar el Evangelio de Jesucristo hasta el país suramericano de Colombia. Se cuenta que desde allí escribió y solicitó ayuda a los bautistas cubanos que de inmediato brindaron esta colaboración y siguieron aportando también su experiencia, su dedicación en esta labor de evangelismo que ya se había iniciado. En esta época hay algunos siervos que se mantienen. Es el caso de José Victoriano Cova y también de Gaspar de Cárdenas, el fundador del primer hogar bautista, que va a mantener una historia importante en esta segunda etapa. También tenemos que mencionar a A.S. Rodríguez, importante investigador, escritor, ha enriquecido la literatura bautista de nuestro país, y hay otro referente que no podemos dejar de mencionar, en el campo de la música. Se trata del compositor Reinaldo Machado. Hay dos signos muy amados por el pueblo bautista en Cuba. Se trata de Cuba para Cristo y Alalid, este último que es el himno de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Otros siervos también debemos mencionar en esta segunda etapa que estamos hablando. Se trata de Abelardo Becker, Rafael Fraguela y por supuesto de los hermanos Calejo. Uno de ellos fue gran auxiliar del doctor Moisés Natanael Macol, una figura sobre la cual iba a recaer el peso de la historia bautista en los próximos años que hoy vamos a contar, y para lo que le estoy invitando a que se mantenga en nuestra sintonía. Recuerde que esta es nuestra historia y son nuestros destellos, precisamente con el brillo de la historia.
Charles Daniel es una figura importante, un americano que es nombrado por la Home Mission Board como el segundo superintendente de la obra en Cuba, pero no es hasta el día 6 de febrero del año 5 en que pocas iglesias se reunieron aquí en La Habana y fundaron la Convención Bautista de Cuba Occidental y nombraron a Daniel presidente, primer presidente, que además que duró 2 meses por causa de enfermedad. Y por eso fue que en la Convención Bautista que hubo en Colombia, en los Estados Unidos, fue necesario mandar un misionero con el fin de ayudar a Daniel y ocupar su cargo, porque ya sabían que Daniel no podía continuar. En su época se organizaron algunas iglesias, la de mi pueblo, Colón, en el año 2, la de Calvario, 24 de febrero, en el año 2, también. Se organizó en el 3, Pinar del Río. Él ayudó a que creciera la obra. Cuando viene el doctor McCall, que él va a recibir al doctor McCall al barco, era un barco, aquel miércoles 15 de febrero a las 6 de la mañana, lo fue a recibir. Al otro día va hacia las villas, porque tenían una actividad allá, y cuando regresa ya venía, estaba enfermo, pero venía más enfermo y no podía continuar. Hasta que se celebra la segunda reunión de la convención en el año 6 y nombran oficialmente al doctor McCall. Y 2 días antes, el doctor McCall fundó el Seminario Bautista, y que fue su rector, y el fundador y rector. Así comienza el doctor McCall en Cuba. Conocí a McCall ya en la última etapa porque McCall murió en el 47 y yo me convertí en el 45. Yo conocí a Mr. McCall como un hombre muy querido por todos. La obra lo quería muchísimo. Fue ordenado el 1 de enero del año 0. Él fue ordenado como ministro del Evangelio. Era pastor en la iglesia de Dacton, en los Estados Unidos, hasta que vino aquí. Conocemos la historia. En el año 4, él escribe al doctor Daniel. Doctor Daniel, fui aceptado como misionero en Cuba. Usted me tiene que informar qué debo llevar, porque dice que él buscó datos sobre Cuba, encontró algunos, pero no sabía nada. Y Daniel le dijo, bueno, es sencillo, si usted viene a pasear y a ver, usted debe traer un maletín de viaje nada más. Pero si usted viene a poner su vida en Cuba, traiga todo, y todo lo trajo. Que lo conocieron cuentan que era un hombre polifacético, un hombre que podía hacer 10 cosas a la vez, que no todo el mundo tiene esa capacidad. Era además un estadista, era un hombre estadista, una persona que veía. Los hermanos cuentan, yo creo que Nemesio García contaba mucho de él, Nemesio fue secretario de él, etc. Estuvo en Cuba 40 años, fue un ministerio de 40 años. Creó una sólida denominación, muy arraigada en la Biblia, con visión misionera, bueno, los valores de los bautistas del sur. Primero fue superintendente de la obra, presidente, tesorero de la Home Mission Board y tesorero de la convención. Después a fundar el seminario, el rector y profesor del seminario, que podía enseñar con una facilidad que el alumno que no entendiera la clase era porque no podía continuar. Eso es lo que se decía allí, porque era sencillo, era profundo y sencillo. Inclusive el primer presidente de la sociedad femenil que hubo en Cuba fue el doctor McCall. Y él sembró las bases de una denominación sólida, se ganó el respeto no solamente de los evangélicos cubanos, sino inclusive de las autoridades cubanas. Fue honrado, fue uno de los pocos hombres honrados con una medalla que daba el gobierno cubano a los ciudadanos destacados. La medalla de Carlos Manuel de Céspedes, que es un honor extraordinario, se le dio a él en el Congreso, se llevó a una convención, en fin. Y claro, él tuvo la visión de formar líderes. No hay manera de crecer, dijo una vez, si no hacemos de que todo el mundo trabaje, de que todo grupo en la iglesia es importante, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, todo el mundo tiene que trabajar. Si uno va a la estadística numérica, a partir de esas 3 grandes instituciones que él fundó, la obra creció vertiginosamente.
Es una época difícil. Es una época que no tenían sueldo los pastores. Eso era poco. No tenía retiro. Está enfermo y sale para Estados Unidos en octubre de 46. La obra que quedó orando, pero fue empeorando. Y ese martes, 8 de marzo de 47, falleció. Cuando McCall muere, hicieron falta 10 hombres para llenar los 10 cargos que él tenía. El doctor Caudill tomó en sus manos una denominación que ya estaba formada, la continuó. El éxito de Caudill fue que Caudill no hizo cambio, mantuvo. ¿Qué es lo que a veces sucede en los países, hasta los pastores? Llega uno a una iglesia y quiere cambiar. No, si lo que está bueno no hay que cambiarlo, continuarlo. Entonces, Caudill continuó desarrollando líderes, fortaleciendo a los pastores. Se dieron cuenta que eran muy importantes los cuadros directivos, el liderazgo, el seminario fundamental. El primer seminario comenzó en la casa de McCall, allá en Surreta 502, allá arriba. Caudill le dio todo el apoyo a aquello, se hizo el edificio de acá de la Loma de la Luz. O sea que, repito, yo no conocí, mi generación no conoció a McCall, pero disfrutamos de la obra que él hizo. Y Caudill, pues, fue un padre para nosotros. Mr. Caudill era un hombre muy trabajador. Eso había que mirar. Uno tenía el tacto y el cariño de la gente, pero Mr. Caudill era un hombre trabajador. Él salía el lunes al campo misionero y regresaba el viernes. Él iba mucho a las villas y a Matanzas y a Pinar del Río. Siempre estaba, su carro iba lleno de cosas. Era un hombre admirable. No era el hombre que tenía el tacto y el cariño de Mr. McCall, pero era trabajador, era un hombre muy trabajador. Yo me acuerdo del campamento. Cuando empezó el campamento, Mr. Caudill, él se hacía cargo, por ejemplo, del agua que hacía falta para mezclar el cemento y demás. Y Mr. Caudill se pasaba el día entero del pozo arriba haciendo ese trabajo. Era un hombre muy trabajador. El capítulo 31 de Proverbios habla de la mujer virtuosa, de la mujer que hace el bien, que teme a Jehová y que es digna de alabanza, e incluso de muchas mujeres que hicieron el bien. En este momento nuestra serie quiere mencionar precisamente a esas heroínas de la fe y de la obra bautista en Cuba, mujeres de corazón fiel que fueron instrumento del Señor para extender su obra dentro del pueblo cubano. A esas mujeres con las que desde el principio de la misión ya se contaba con ellas y en las que recayó el peso de importantes responsabilidades, dedicamos unos minutos en esta serie precisamente con el brillo de la historia. Fue esta una época de obreras valiosas para la obra en Cuba, como lo fue el caso de doña Josefa Navarro y su hija Asunción Díaz al frente de la Sociedad de Mujeres de la calle de Velascoaín, cuyo testimonio fue significativo. Igual ejemplo de consagración lo fueron en su momento Mabel Claire Linscomb, Miss McCall, sirviendo en el Colegio Cubano Americano, Mrs. Garnett, Mrs. Matthews, tía Helen, Juana Márquez, Egna Musley, Mrs. Caudill, maestra de piano del seminario, Ida Bottoms, la amiga de Cuba, y Ondina Maristani en la OBU, entre otras siervas,
de fiel corazón. La señora Ida Botton fue una gran amiga de Cuba. Residiendo en Estados Unidos, ella dio mucho dinero para construir templos, capillas y también ayudó en el hogar bautista de Calabazar. Dio dinero 2 veces para hacer esa construcción, para construir el hogar bautista en 1926. También en el templo de Zuleta y Dragones dio una generosa dádiva que sirvió para construir la 3ª planta. Otros templos que se construyeron con su dinero fueron Caibarién, Placetas, Cienfuegos, Sagua la Grande. En la década del 50 se construyó el edificio del Seminario Bautista. Cristina Garner vino desde Estados Unidos a trabajar en nuestro país. Ella se destacó en su labor misionera en distintos pueblos de nuestra parte occidental. Además, realizó una labor muy hermosa como directora del hogar bautista. Allí tenía un grupo de niños sin amparo filial que ella atendió y fue una persona muy destacada en esta labor. Recuerdo que ella, cuando su hermana mandó a buscarla porque estaba muy enferma, ella consultó con todos los pastores qué hacía, porque ella no quería abandonar el país. Ella quería ser enterrada en Cuba y con una palma al lado de su tumba. Ella tuvo que partir. Recuerdo su carta triste cuando ella decía, ¿qué hago? Partió y cuando murió en Estados Unidos, en su tumba colocaron una palma como ella quería. Yo tuve el honor de conocer a Undina Maristany muchos años en su trabajo con la UVEO, visitando las cruzadas, aquellas famosas que hacían ellos de iglesia en iglesia. Undina fue una mujer muy preparada. Ella estudió para abogado en la Universidad de La Habana y más tarde fue a Pensilvania y allí se graduó de delincuencia juvenil. Regresó a Cuba y comenzó a trabajar. Un día en Yumurí, ella sintió el llamado del Señor a la vida misionera. Fue a trabajar a Unión de Reyes, enviada por el doctor Coder. Allí trabajamos juntas. Su cuñado Mario Casanella, que era director de la obra en Oriente, le pidió que fuera para que la ayudara, que la necesitaba allí. Entonces ella fue rumbo a Oriente, yendo hacia la iglesia de Veguita, donde pudo realizar una labor grande en todo aquel lugar. Y ella tenía una viejita en el campo, que su hija vivía en Estados Unidos, pero no tenía dinero. Y ella, cuando iba a ver a su familia, venía y nunca dejaba de ir a ver a la viejita. Y le llevaba regalos, le llevaba dinero y le decía, mire, esto se lo manda a su hija. La viejita se ponía muy contenta, muy feliz de que su hija le mandara todos aquellos regalitos. Pero ella no sabía que todo aquello era traído por Undina, no mandado por la hija, porque ella era así de desprendida, de generosa con todo el mundo. Es grato para nuestro equipo recorrer los terrenos del Valle de Yumurí, un sitio muy querido por el pueblo de Dios en Cuba. Al estar aquí, necesariamente debemos hacer mención de Marta Cabarrocas, una hermana muy querida para la obra cubana y también una hermana que en el año 1948 donó parcelas del terreno que ahora tengo a mis espaldas. También estando aquí, visitando el Valle de Yumurí, visitando el campamento, vienen a nuestra memoria diferentes anécdotas que queremos compartir con ustedes porque reflejan precisamente el brillo de la historia. Marta Cabarrocas, la doctora de aquí, de los dueños de todo esto, porque vivíamos por allá arriba, por las tumbas aquellas, cuando éramos niños, pero ella nos iba a visitar. Éramos 9 hermanos, y todos, gracias a Dios, conocimos el Evangelio, conocimos a Cristo, y ella era una cristiana que daba todo lo que tenía, no solo palabras, sino también el dinero y todo para los niños, ella era todo esto era de ella. La hermana Marta Cabarrocas nació en el año 1902 y se bautizó a los 9 años de edad. Su mamá, Mercedes Méndez, fue la primera mujer bautizada en la obra bautista en Matanzas. Los datos que me dio el doctor Pastor Samuel Hernández, mi primo,
Me dicen que la doctora Marta Cabarroca fue pianista de la Iglesia Bautista del Calvario en los tiempos y miembro en que el doctor McCall era pastor del Calvario. Y ella se graduó aquí en La Habana de doctora en farmacia. No pudo avanzar en el negocio de la farmacia porque era muy bondadosa y le regalaba los medicamentos a las personas que lo necesitaban. Entonces su padre le dio un terreno grande, tierras allí en el Valle de Yumurí. Mi abuela trabajaba en la casa de Marta porque ellos eran una familia adinerada y se conocen mis abuelos, se casan y entonces ella les habla para venir los tres aquí a la finca que era de ellos, de su familia. Mi abuela siempre era la encargada de la cocina, de cocinarle para las personas que ella tenía dándole clase. Y algo importante en la vida de Marta Cabarroca, que Dios le dio la visión de crear una escuela y un seminario para entrenar a los líderes y los campesinos allí. Sobre todo tenían una visión evangelística muy grande y ella con el pastor Francisco Rodríguez Orue pues enviaban parejas de jóvenes misioneros a abrir la obra desde Canasí a toda esa parte ahí hasta Bacunayagua, y tenía misiones la Iglesia Bautista de Yumurí. Se distribuían y salían a predicar. Hasta la costa, iban a la costa, iban por aquí también lejísimos a caballo. Marta Cabarroca sí predicaba el Evangelio a todo el mundo y a nosotros. No nos podía saber que nosotros estábamos faltando una ropa o una comida, lo que se ponía. Ella andaba a caballo siempre, pero eso era maravilloso para nosotros. Ella fue otra madre. La dueña de todo esto fue otra madre para nosotros. No, Marta y Castro eran los... Figúrese, ellos iban por mi casa casi todos los días. Miguel Ángel Castro y mi abuela Palmira García. Ellos vinieron con ellos de Matanza a ayudarla. Sí, y él era su brazo derecho, era como un administrador. Ella en su caballo, siempre a caballo, revisando todas las casas y dando su dinerito al que no tenía, dando su dinero al que no tenía. Le dio oportunidad a todos los campesinos, a todos, de poder trabajar. Y los ayudaba y los alfabetizaba, y les compró letrinas porque los campesinos no tenían ni finca, ni letrina, ni nada. Ella les fue dando tierra y les fue dando comodidades para que ellos tuvieran sus comodidades. Les retrataba a los niños porque cuando aquella nadie tenía cámara, ella tenía una cámara y les retrataba a los hijos. Su dinero era para el pueblo, para toda persona. Ella no tenía nada para ella. Así mismo nos enseñó. La idea de ella era hacer un seminario. Y entonces empezó con los preparativos del lugar, de buscar el lugar ideal. No, eso fue una maravilla. Eso fue un milagro de Dios dado por ella. Porque ella era una mujer muy rica. Sí, tenía piano y hacían escuelas bíblicas y jugaban quiquimbol, pelota, y así iban atrayendo a las personas. Y ella me dijo, ¿y qué tú vas a estudiar? Dije yo, ¿qué usted quiere, Marta, que yo estudie?
Bueno, tú tienes muy buena cabeza, me dijo ella. ¿A ti te gusta tal cosa? Hasta que me dio, con que me gustaba ser maestra. Y eso fue lo que yo escogí. Y mi hermana Juanita, la más chiquita igual, era maestra. Todos fuimos maestros, todos. Como le digo, ella era una persona excepcional. Ella también era graduada universitaria de farmacia, tuvo una farmacia y también quebró igual así porque cada vez que venía con una persona sin dinero, ella no le cobraba. Ella no podía saber que hubiera un campesino con un niño enfermo y que no tuviera dinero para comprarle medicina y lo que tenía el niño que comer, o el mayor o el viejo, cualquiera. Cuando ella sabía de una casa con un enfermo, allí estaba ella. Y ella, esa generosidad de ella, los niños que veníamos creciendo, pues, ¿qué pasaba? Que los absorbíamos. Queríamos ser como Marta. El pozo era un manantial, pertenecía a la finca de ella. Y entonces cuando se decide hacer el campamento, que se decide que cogieran el agua de ahí, porque es un pozo que ha mantenido siempre el campamento con agua. Ella hizo un papel, lo firmó, de que el pozo le dejaran un pedazo para los campesinos. Sí, siempre fue así. Siempre se dijo, si alguien dice lo contrario, está mintiendo. Todas las personas que se le acercaban y le pedían, ella alfabetizó muchos campesinos, les enseñó corticostura porque sabía coser, les enseñó mecanografía, piano a muchas personas, así, sabía muchas cosas y lo enseñaba sin cobrar, sin interés, sin nada. Éramos todos niños, yo recuerdo siempre eso. Una de las cosas que primero recuerdo fue eso. Y ella era la que estaba dando la clase. Dice, Dulce María, ¿y tú qué harías si fueras un grande? Hacer lo que usted está diciendo. Yo voy a hacer como usted. Yo voy a hacer como usted. Yo voy a hacer mucho. Yo no quiero nada para mí. Yo quiero para los niños, para los pobres, para los ancianos. Y entonces, yo siempre recuerdo que ella vino y me tocó y me dio un beso. Y un beso así. Y yo también a ella. En la etapa que estamos narrando es importante comentar y recordar con nuestros televidentes que en el año 1938 se hizo una importante reparación al edificio El Calvario de Dragones y Zulueta, precisamente logrando un mayor espacio para las instalaciones que éste albergaba. Posteriormente, en el año 1950, se instalan lámparas fluorescentes y una turbina de aire. Pero también en esos años de la década de 1950, a instancias de Herbert Codil, hay importantes modificaciones y construcciones de templo en diferentes partes del territorio convencional. Podemos mencionar, baste solo señalar, los de Colón, los de Yaguajay y Potrerillo. Pero también la obra se extiende y hay 4 importantes edificaciones que tributan a la labor del pueblo bautista en Cuba.
Ejemplo de ello fue el Seminario de La Habana, que había salido justamente del edificio de Dragones y Zulueta y se había emplazado definitivamente en la Loma de Chaple, en Santo Suárez, en Ciudad de La Habana. También debemos mencionar el edificio de la UBU, que jugó un papel muy importante para los estudiantes de ese momento en su sede del Vedado. Igual tenemos que hablar de la Clínica Bautista y del Hogar Bautista en su sede del Cotorro. Fueron importantes edificaciones que tributaron para el brillo de la obra de Dios en ese momento. Terminamos este recorrido casi a fines de la década de los años 50, cuando se contabilizaban 85 templos bautistas en todo el territorio convencional y una membresía de 9.145 hermanos de diferentes profesiones y oficios. Otro logro a destacar a fines de la década de los años 50 fue el programa de evangelismo de la Convención, fruto de una labor que desde el año 1927 había estado desarrollando otro de los grandes bautistas cubanos, Agustín López Muñoz. Ante todo este panorama, la denominación bautista en Cuba se aproximaba a una etapa importante, una etapa de cambios en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo cultural. Sobre ello, le propongo reencontrarnos en nuestro próximo capítulo para seguir contando la historia y sus destellos, pero por supuesto con el brillo de la historia. Dios les bendiga.